Hola, ¿cómo está? Espero que muy bien. Hoy les voy a contar una cosita muy interesante que espero que les ayude muchísimo en la vida, o al menos que les ayude a llegar a Canadá. Y es que les voy a compartir algunas frases que en determinado momento de mi vida llegaron, las puse aquí y luego con el tiempo se convirtieron en una especie de guía, en algo como muy útil. Y ustedes saben que todos tenemos alguna fuente de inspiración. En algunos es una película, en otros es un libro, en otros es la iglesia a la que asiste. Pues bien, para mí la fuente de inspiración siempre han sido como esas frasecitas importantes que en el momento apropiado han aparecido en mi inconsciente y me han llevado a actuar de una u otra forma. Y hoy pues he hecho la recopilación de esas frases que yo considero me trajeron, o mejor, me llevaron a ese hermoso país llamado Canadá. Tal vez ustedes ya lo sepan o no, pero de todas maneras les voy a volver a recordar que yo llegué a Canadá como refugiado. Habían varios países que me abrían sus puertas para irme para allá. Claro que uno cuando está refugiado no se puede dar el lujo de estar escogiendo para dónde se va, porque no es para dónde me quiero ir, es en dónde me reciben y en dónde puedo salvar mi vida. Y de esos países estaba Uruguay, Italia, Suiza, Australia y Canadá. Yo realmente no tenía ni berraca idea a dónde dirigirme. Así que alguien me dijo algo que se me quedó grabado para siempre y es: cuando estés confundido, simplemente ve al origen de las cosas, ve a la fuente de información oficial. Simple y llanamente empecé a caminar todas las embajadas, a ver cuáles eran los requisitos. Y caminando por aquí y por allá me di cuenta que en realidad el único país que me estaba abriendo sus puertas totalmente era Canadá, porque los otros me permitían llegar pero por un periodo de tiempo corto y tenía que regresar a Colombia. Y yo no quería regresar a Colombia en ese momento. Y cuando fui a la embajada de Canadá, ahí me dieron un poquito de información, pero me aclararon que ellos definitivamente sí podían colaborarme si yo conseguía todos los papeles y cumplía con los requisitos, aunque no me dijeron cuáles eran los requisitos ni los documentos que necesitaba. Pero ya era un principio, ya tenía un punto donde empezar. Tampoco vamos a pensar que era que la embajada estaba ahí esperando al que llegara para montarlo en un avión y llevárselo. Eso es que lo hacían muchos años antes, pero cuando yo lo intenté, no, ya las puertas se estaban cerrando y ya estaban poniendo un montón de problemas. Pero lo importante era que había ido a la fuente oficial de información y había encontrado lo que necesitaba. El sí redondo que me motivó para empezar a hacer los papeles. Estaba crudo porque yo no hablaba inglés, no hablaba francés y en ese momento el internet y ese tema en particular estaba tan poco desarrollado que encontrar cualquier tipo de información era virtualmente imposible. Sin embargo, por algo se empieza. Hoy en día las cosas han cambiado muchísimo y ya no puedes ir a la embajada a que te den información porque no te la dan. Las embajadas ya se encargan de otras cosas, menos de ayudar en ese tipo de procesos. Ahora todas las informaciones para inmigrar, no importa el programa que sea, se tratan en Ottawa o en cualquier otra ciudad canadiense. Antes hacían disque entrevista en la embajada para medir tu nivel de inglés o de francés. Ahora ni eso, pero el principio de la frase sigue activo, que es: ve siempre a la fuente básica o primaria de información. En este caso es canadá.ca. Te voy a contar un secreto acá mismo que te va a ayudar mucho y te va a ahorrar mucho dinero. Todos los consultores de inmigración sacan la información que utilizan para hacer tu proceso de la página canadá.ca. Obviamente que ellos tienen práctica y lo han hecho tantas veces que ya lo tienen memorizado, pero de base, toda la información está ahí. Si tienes el dinero y quieres pagarle a un consultor, está bien, hazlo. Pero si no lo tienes, no te preocupes. Y además de compartir estas frases contigo, ese era uno de los secretos que te quería contar. Por ahí tengo otro par que quizás te ayuden. Pero la moraleja del asunto es: siempre que puedas, busca la fuente primaria de la información. La siguiente frase me llegó en el momento oportuno de una profesora de francés. Yo ya estaba ubicado en Montreal, estaba viviendo ahí, y ustedes saben que la provincia de Quebec es principalmente francófona. Es decir, se hablan los dos idiomas, pero si tú llegas como refugiado, es probable que el gobierno de Quebec te ponga a estudiar casi obligado, porque no es obligado, pero te lo sugieren tantas veces que te ves forzado a estudiar francés y no inglés. Y como estás en Montreal, pues lo consideras oportuno. Yo estaba ya estudiando francés y habían junto conmigo por lo menos 120 inmigrantes que acabábamos de llegar. A todos ellos nos pusieron en distintos salones por grupos de 20 y
nada, a mí me echaron ahí en medio de un montón de rusos, de eslovenios, de taiwaneses y de chinos, siempre chinos, y de gente de otros países. Pero yo no quería aprender a hablar francés, simplemente porque siempre consideré que el inglés era más importante. Y decía, no quiero perder el tiempo hablando francés, pero era una estupidez, porque estaba estudiando francés. El asunto es que la profesora me hablaba en francés y yo medio entendía, y cuando yo iba a responderles pensaba en inglés y a veces se me iban palabras en inglés. Y la profesora había puesto una especie de alcancía y decía que cada vez que una persona respondiera en otro idioma que no fuese el francés, tenía que pagar una multa de 25 centavos. De 25 en 25 ya había pagado como $80. Así que un día la profesora se cansó y después de clase me llamó y me dijo, Nelson, escúchame, tú estás en un curso de francés. Abre tu mente y acepta la realidad. Yo quedé así como estoy acá, sentado. Y en ese preciso instante, gracias a esa frase, me di cuenta que debía dejar de pensar en Londres y en los Estados Unidos y tenía que pensar en Francia, en París, en las baguettes, en los mimos. No sé por qué en los mimos, que ellos ni siquiera hablan, solo gestos. Y con mucho pesar tuve que dejar la idea de aprender inglés, al menos por el momento. Pero funcionó totalmente. Mi nivel de francés aumentó así, desde el momento en el que acepté la realidad. Era simple. Lo que ya estaba sucediendo no quería aceptar. Y eso no me ayudó a llegar a Canadá, pero me ayudó a adaptarme y me abrió definitivamente todas las puertas. Y así fue como mi vida en ese país empezó a mejorar considerablemente de un momento a otro. Siguiente frase. A las pocas semanas de tener ese cambio de chip, empecé a trabajar en una fábrica cortando pollo. Nos hacía cortar por lo menos 3,000 pollos diarios y los empacábamos para los Estados Unidos. El trabajo a la larga era bien sencillo. Recibía por una banda transportadora centenares de pollos y tenía que picarlos con una maquinita. Fácil, ¿cierto? El asunto era que cuando yo picaba el pollo, lo teníamos que arrojar ahí, como a una caja, para que vinieran luego 2 personas y se lo llevaran y lo subieran nuevamente a una mesa empacadora. En fin, trabajaba ahí muy feliz, ganaba un poco más del mínimo. No era mucho, pero estaba bien porque era uno de mis primeros trabajos. Y un día yo ahí, picando y picando pollo, me di cuenta que no era lógico lo que estábamos haciendo. ¿Por qué teníamos que botar el pollo ahí y esperar a que 2 personas vinieran a recogerlo para llevarlo hasta la mesa donde lo empacaban? Yo veía que las bandas transportadoras se podían acomodar, empujarlas al gusto de uno y que era cuestión simplemente de voluntad para traer una de esas mesas transportadoras y nosotros mismos colocar ahí lo que cortábamos para que llegara ya a la mesa donde empacaban. Era simple. Sin embargo, a nadie parecía que se le hubiese ocurrido. Y se lo comenté a mis jefes. Y mis jefes dijeron que no, se embolataron, se embobaron, no sé. Yo me quedé trabajando ahí como 4 o 5 meses más, muy juicioso, y me ascendieron. Entonces, en ese momento me acordé de la gran idea y busqué a alguien que me ayudara. Acomodamos una mesa transportadora ahí y voilà. De un momento a otro nos ahorramos a 2 trabajadores. Y yo estaba muy contento y orgulloso porque le estaba ahorrando dinero a los dueños de la fábrica. Y estaba súper contento. Y incluso me felicitaron. Y a los 2 muchachos que hacían ese trabajo antes de recogerlo del piso, a ellos los echaron. O sea, eso sí fue feo. Los echaron. Pero espérese que esto termina bien. Y aquí viene esta frase que es: todo lo que hagas en esta vida tiene repercusiones sobre otras personas. Así que tenga cuidado con lo que haces porque puedes mejorar o empeorar la vida de los demás. Yo me quedé trabajando ahí algunos meses más cuando de repente un día me enteré que uno de esos muchachos a los que habían despedido por mi culpa había empezado a estudiar en la universidad. Estaba estudiando algo como administración de negocios, algo así. Y el otro estaba haciendo papeles para ingresar a las fuerzas canadienses. El tiempo pasó, yo dejé de trabajar ahí y a los pocos años supe que ellos habían tenido un cambio total en sus vidas. El que se puso a estudiar se graduó y empezó a trabajar en una empresa en la cual le va súper bien. Y el que estaba aplicando para entrar a las Fuerzas Armadas de Canadá ahora está en misiones de paz enviados por la ONU en África. ¿Cómo fue que una mesa transportadora empezó a gestionar? Aportó un poquitico, un mínimo, la semilla más chiquitica de un gran cambio positivo para ellos.
Luego yo estuve hablando con esas personas y pues éramos amigos. Ellos reconocían y me decían, Nelson, gracias entonces. Porque decía, estábamos embobados, estábamos dormidos ahí. Y cuando nos despidieron de un momento a otro, ¡paf! Eso fue como una cachetada. Ahí nos pusimos las pilas y ahí recordamos que estábamos en Canadá, recordábamos que estábamos en un país de oportunidades donde si tú estudias o te esfuerzas o te esmeras, puedes llegar tan altos como quieres. Y bueno, yo sé que perder un empleo en Canadá no es gran cosa. O sea, yo mismo he perdido muchos empleos y uno siempre encuentra al otro día, porque literal en Canadá si tú te descuidas por ahí en la parada de un autobús, te ofrecen. Bueno, no literalmente, pero sí es como muy fácil encontrar trabajo allí y siempre lo ha sido. Entonces, es eso. Todo lo que tú hagas tiene influencia sobre las personas que te rodean. Por eso tenemos que asumir que querramos o no, tarde o temprano, vamos a alterar la vida de otras personas. Ojalá y sea para bien. Pero si no es así, no te preocupes. Es la vida, no es tu culpa. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Actualmente se escucha que el CEO de la empresa, que el CEO del banco, que el CEO de la petrolera. Y aquí me voy a salir un poquitico del tema principal para contarles qué es CEO. Y por favor quédate a escuchar esto porque te interesa, te sirve, ya que es un regalo para ti. El CEO es el responsable de que una empresa produzca y también de que fracase. Pues bien, espérate, porque probablemente tú quieras estudiar en Canadá. Hay una universidad que capacita a todas las personas que quieran ser el CEO, ya sea de su propia empresa. Básicamente esta universidad ofrece pregrados, posgrados y hay un seminario gratuito para todas aquellas personas que tengan pensado ir a Canadá a estudiar. Ojo, 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 quédate ahí que esto te puede servir mucho, porque esta universidad tiene becas. Becas, ¿entienden? Becas. Lo repito así como tonto, que ni yo mismo me lo creo. Becas. Y recuerden que estudiar cualquier cosa, por ejemplo, en Colombia, relacionado con la alta gerencia, por ejemplo, hacer un posgrado, resulta más caro que hacerlo en Canadá, y Colombia no te ofrece la posibilidad de convertirte en residente permanente de Canadá, ni te ofrece la oportunidad de que vaya tu pareja y que tu pareja trabaje y tus hijos aprender idiomas y a estudiar. Así que, como te dije, esto es interesante, yo sé que esto te gusta y puede cambiar tu vida. Entonces, quien da este seminario gratuito es Inmigrative. Ahí les voy a dejar un link para que tú te inscribas o para que lo compartas con alguien que quiera estudiar en Canadá y quiera asistir a este seminario. Y puedes preguntar lo que se te dé la gana y lo que consideres necesario. Ahora sí, continuamos con este video. Esta situación que les voy a contar es lamentablemente una de las más dolorosas que he vivido y a la que nadie le deseo. Y es que estando en Canadá, una persona muy querida falleció. Y obviamente eso trajo una alteración total a mi vida y es normal. La mayoría de las personas latinoamericanas queremos que el cuerpo de nuestros seres queridos regresen a su país. Esa es la voluntad de todos los que conozco. Bueno, excepto la mía. Yo sí quiero morir en Canadá y quiero permanecer allá. Pero el caso es que esta persona quería regresar a Latinoamérica y pues tocaba traerla. Y todo eso te mete en un mundo de dolores y de cosas sentimentales muy fuertes, que después de eso terminé viendo un psicólogo. Y esa persona me dijo algo: Nelson, la muerte es lo más natural del mundo. Y no lo entendía. La muerte es tan natural como el nacimiento. Todo lo malo que creas sobre la muerte realmente es producto de las religiones o de nuestra propia cultura, pero en sí no es algo de lo que hay que asustarse. Y empecé a trabajar esa idea y empecé a entender que era cierto, y comprendí por qué en general la sociedad canadiense, cuando se trata de la muerte, no se asusta, simplemente la acepta. Por supuesto que duele la partida de un ser querido para cualquier persona en el mundo, pero en general los canadienses no lamentan la muerte, ni le temen tanto, al menos como yo lo hacía. Y eso es porque ellos, culturalmente, siempre han visto la muerte como el paso siguiente después de la vida. Y ya, no es gran cosa. Yo estaba sufriendo.
y le estaba pasando realmente mal por la partida de esa persona. Haber entendido eso me ha permitido vivir la vida más intensamente. Obviamente no me quiero morir, pero el día que me toque me iré tranquilo. Todo cambia. Todo cambia tanto que incluso las leyes de inmigración cambian. Todo cambia tanto que en el 2016 Canadá tenía 1.800.000 habitantes menos de los que tiene ahora. Y todo cambia tanto que en 2 años Canadá tendrá 1 millón de habitantes más. Ustedes saben que Canadá está buscando hacer aumentar su población y en los próximos años va a pegarle más a la mecha y meterle el acelerador para aumentar la cantidad de inmigrantes que se queden a vivir en ese país. Está funcionando la estrategia. Canadá es el país que lleva la delantera en cuanto a inmigración. Todo cambia. La gente cambia, nosotros cambiamos, las políticas cambian. De hecho, cambian hasta los procesos de inmigración. Cuando yo hice mi proceso era distinto. Se hacía en las embajadas. Ahora que cuento de embajada, todo se hace en línea. Y la que era una de las provincias más pequeñitas y despobladas de Canadá, ahora sigue siendo igual de pequeñita, pero ya empieza a tener más y más población, porque allí se están mudando la mayoría de los canadienses que se cansaron de vivir en las grandes ciudades pagando rentas muy caras como Toronto, Vancouver o Montreal y se han ido a vivir allá. Me refiero a la isla del Príncipe Eduardo. Es la provincia que más ha crecido dentro de todas las provincias canadienses a nivel de población. La isla del Príncipe Eduardo es una provincia que obviamente es una isla y antes nadie quería vivir allí porque no había trabajo. Pero como ahora todo el mundo trabaja en línea, así, face to face, pero a miles de kilómetros de distancia, pues se está llenando de personas que trabajan así. Y eso es maravilloso, ellos están contentísimos. Y ya vimos como una pandemia que empezó hace poco más de un par de años hizo cambiar totalmente nuestra perspectiva sobre el futuro, sobre la ecología del planeta, sobre los lugares o los mejores lugares donde vivir y trabajar. Antes tenías que estar en el centro de la capital, en el edificio más alto. Ahora no. Y una de las razones por las cuales hay tanta oferta laboral en Canadá es porque viene el cambio generacional. Todo cambia, amigos. Amigos, estas frases que te he compartido, francamente, han cambiado mi vida. Yo espero que también cambien la tuya. No se trata de que apliques el mismo principio, sino de que las tengas ahí. Que un día en la vida, bajo cualquier circunstancia, te pueden venir muy a la mano. Gracias por permitirme compartir este pedacito de intimidad contigo. Y nada, si te ha gustado, ya sabes, un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.